Buenos días, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Empezando una sesión nueva de este estudio completo de 6 sesiones. ¿Cómo es? ¿Cómo amar al prójimo? ¿Verdad? Sí, hablamos del prójimo. Sí, en otras palabras, toda persona a quien Dios ha creado en esta tierra, de acuerdo a su imagen y semejanza. En la sesión número 1, sí se acuerdan que vimos la parábola del... ¿Quién es mi prójimo? Así es, ¿verdad? Del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Hemos establecido de que el prójimo es todo aquel, ¿verdad? Que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y cómo es el amor, y eso lo habíamos definido, ¿verdad? O se había definido en este estudio número 2, viendo la carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, en la cual se describe cómo es el amor. El amor es como Cristo Jesús, pues, particularmente primera de Corintios 13, del 4 al 7. Una de las cosas que podemos hacer, varias cosas podemos hacer por nuestro prójimo. ¿Cómo amamos a nuestros prójimos? Una de las cosas que podemos hacer es orar por ellos. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2, lo primero, antes que todo, os exhortaos que os oremos por todos los hombres, dice, para que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, verdad? Que es que hay un solo Salvador, que está en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que quiere Dios. De eso se agrada a Dios, de eso se agrada a nuestro Dios Padre, de que oremos por todos los hombres. Cuando dice hombres, se refiere a toda persona que está en esta tierra. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver otro aspecto de cómo amar a nuestros prójimos. Y este aspecto es dándoles la honra a nuestro prójimo. ¿Qué significa la palabra honra? Como respeto. ¿Verdad? Agradecimiento. Agradecimiento. Bien. Reconocimiento. Honra, respeto, agradecimiento. Amor. También. Reconocimiento, amor. ¿Verdad? Honor. No, es honor. Estaba viendo en el diccionario. Honor y el honor merece. Oh, sí. Dice esa frase. ¿Cómo dijo? Honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. Y esa es una definición en que se encuentra en el diccionario Oxford. Dice: respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Dignidad de una persona. Ahora, esa es una parte de todo el aspecto que se refiere a honra, porque este diccionario, y así como usted mencionó, hermana, dice darle honra a quien se merece. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta que también honremos a los que no se lo merecen. Es que nosotros honremos a nuestro prójimo sin importar quiénes sean, sin importar lo que hayan hecho. Aún así, si aún así nos han hecho daño a nosotros, también nosotros debemos darle honra a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el amor se muestra, este amor de Dios se muestra en cómo honramos a los demás. Entonces, desde el punto de vista de la palabra del Señor, honrar es enaltecer los méritos de alguien, dándole el lugar que le corresponde y haciendo, dice, siempre lo bueno a estas personas. Y independientemente si esta persona lo merece o no lo merece. ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, somos personas caídas. Somos personas imperfectas. Y eso también es la belleza del amor de Dios, en que Él usa personas como usted, personas como yo, personas que somos imperfectas en este mundo para mostrar su amor perfecto a cada uno de nosotros, a cada uno de que no merecemos. No lo merecemos, hermanos, hermanas. Nada que nosotros hagamos o no hagamos merece el amor de Dios. Su amor a nosotros es
incondicional. Y ese aspecto es que nosotros de esa manera estamos también llamados a honrar y buscar lo mejor para los demás, independientemente de su conducta, independientemente de sus acciones hacia nosotros o en contra de nosotros. Al honrar a nuestro prójimo de esa manera, al honrar a nuestro prójimo, vencemos el mal haciendo El bien. el bien. Eso es básicamente el tema del estudio del día de hoy. Y para nosotros ver en qué parte de la palabra de Dios podemos estudiar más a fondo este aspecto, nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo escribió esta carta a los creyentes que vivían en Roma mientras él estaba en la ciudad de Corinto en su tercer viaje misionero. A partir del capítulo 12 es cuando Pablo nos enseña de manera práctica cómo es que debemos vivir la teología que él nos ha mostrado desde el capítulo 1 al 11. Él hizo una transición de esa teología al instar a cada uno de nosotros a vivir de manera transformada en Cristo Jesús. Señor, Padre amado, gracias por este día, por este nuevo amanecer, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un nuevo día, Padre amado. Nos has dado, Señor, una oportunidad más, Señor, de hacer tu obra, de ayudar en tu obra, en esta tierra, a cada una de las personas a quienes tú has creado. Señor, gracias, mi Señor, por darnos, mi Señor, esta oportunidad. Es un gran honor, Señor, de que nosotros tengamos esta prerrogativa, Padre amado, de dar honor a toda persona a quien tú has creado. Padre amado, no merecemos tu amor, Señor, y asimismo, entendiendo esto, Padre amado, ayúdanos también a mostrar ese amor, esta gracia, este amor fraternal a todo aquel, Padre amado, inclusive a aquellos que nos puedan hacer daño, Señor, aquellos que nos puedan causar muchas molestias, Padre amado, pero también nosotros, ayúdanos, Señor, en cada oportunidad a vencer el mal, haciendo lo bueno, Padre amado, para que, Señor, para que estas personas den honra y gloria a ti, Padre amado, el único a quien merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria para ti, Señor, a quien tú lo mereces todo. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos con tu espíritu, Padre amado, a ser personas, mi Señor, que siempre estemos cada día más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Pasemos, hermanos, al capítulo 12 de Romanos, empezando del versículo 9 hasta el versículo, 13. Sí, por favor, gracias. Comenzando con el versículo 9, el amor, dice Pablo, que puede sonar como si Pablo nos estuviera dando una lista al azar, una lista aleatoria de mandamientos o de exhortaciones para cada uno de nosotros. Nos dice cómo amar a nuestro prójimo y de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos. Y cada uno de esos aspectos es importante. Pablo dice que el amor debe ser sincero. Otras traducciones dice el amor. Nuestra traducción dice el amor debe ser sin fingimiento. En otras palabras, el amor debe ser sin hipocresía. ¿Qué significa para nosotros, verdad? ¿Por qué quiso decir Pablo cuando dijo que el amor sea sin hipocresía? Sin fingir, ¿no? O sea, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque sabía que lo estaban haciendo. También, sí, con un tipo de condición. Pero recordemos ahora este versículo 9, de este versículo 9 al versículo 21, es todo un segmento acerca del amor sincero que el cristiano debe practicar siempre. El versículo 21 termina así, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Note usted que también de alguna manera está diciendo lo mismo que está diciendo el versículo 9, que dice, ¿verdad? Hagamos el bien, no hagamos el mal. Dice el versículo 10 que debemos amarnos los unos a los otros
como una familia. ¿Por qué dice, verdad? Porque dice amor fraternal. Ese es el filo, ¿verdad? Es el amor que en griego es fileo. Sí, perdón, gracias, fileo. Es el amor fraternal. Dice respetándose y honrándose mutuamente. En otras palabras, en cuanto a honra, aquí está la palabra esta, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, respetándose y honrándose mutuamente. El versículo 11 dice que debemos servir a Dios de manera diligente y con un entusiasmo, en otras palabras, con fervor, con un entusiasmo, con diligencia, dice, fervientes en nuestro servicio al Señor. Después dice el versículo 12, es un versículo también un poco fuerte, hermanos, porque dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso quiere decir, hermanos, que el amor sin fingimiento causa esto, hermanos, sufrimiento, causa, dice, ¿verdad?, necesidad constante en nosotros en orar, causa a veces que podamos perder el gozo. ¿Por qué? Porque a veces perdemos el enfoque en la esperanza. Por alguien más. ¿Verdad? Porque ya con amor te duele la otra persona. Tú sientes amor por esa persona, te duele y es cuando sufres. Así es, hermano. Si estas tres exhortaciones en el versículo 11 se relacionan con un servicio ferviente, entusiasta, las tres de aquí solamente del versículo 12 se combinan para estimularnos, hermanos, a resistir hasta el final. A resistir hasta el final, porque la batalla en este mundo, ¿por qué? Porque hemos de gozarnos en la esperanza de una gloria que es segura, de una gloria que es cierta. En Romanos 8:18, Pablo nos dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos mostrar esta paciencia, esta perseverancia ante las tribulaciones. También en Romanos 5, versículo 3 al 4, Pablo nos dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y nos entregamos a la oración, nos entregamos a la oración de manera perseverante, como dice Pablo aquí, de manera constante. Nos entregamos a la oración para que estas cosas se hagan realidad. El versículo 13 también es muy, muy importante, hermanos, porque dice que debemos compartir por las necesidades de los santos. Dice, practicando la hospitalidad. No solamente siendo hospitalarios, sino poniendo en práctica. Poniendo en práctica, dice, la hospitalidad. Y ese aspecto también, hermanos, es muy importante. Y esa es una traducción literal de lo que Pablo básicamente nos dice, que entremos en comunión con las necesidades de todos los santos. Esta hospitalidad es que, hermanos, cuando practicamos la hospitalidad, como dice en Hebreos capítulo 13, de la hospitalidad no os olvidéis, porque sin saberlo algunos hospedaron a ángeles. Debemos siempre procurar estar llenos del Espíritu Santo, de tal manera que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu, y es uno de las características del fruto del Espíritu en la mansedumbre. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, cuando nosotros debemos siempre, en vez de honrarnos a nosotros mismos, honremos a los demás. ¿Sí, hermanos? Vayamos entonces a Romanos 12, del 14 al 18, por favor. Cuando consideramos, pues, los ingredientes espirituales para honrar a los demás como a nosotros mismos, aquí vamos a resaltar, ¿verdad?, una característica del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Quiere decir, hermanos, que andar en mansedumbre es tener la mente de Cristo. La mansedumbre cristocéntrica significa soportar lo injusto y responder con palabras de bendición a quienes nos maltratan. ¿Cómo respondemos, hermanos, cuando recibimos menos de lo que creemos que merecemos?
¿Cómo es que respondemos cuando vamos y a nosotros nos atienden al último en la lista en la fila de compras, cuando hemos nosotros sido los primeros que hemos llegado? ¿Cómo es que respondemos, verdad? ¿Qué cosas, qué palabras brotan de nuestra boca al primer impulso, como primera reacción? Reclamar. ¿Verdad? El versículo 14 nos da dos opciones de respuestas cuando somos tratados injustamente. ¿Podemos nosotros bendecir o podemos nosotros maldecir? Solamente Depende de la situación. ¿Cuál escogemos? ¿Verdad? Pero debemos bendecir. Así es, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice el versículo 14? Bendecir a los que os persiguen. Uh-huh. Y no maldigáis. Y no maldigáis. Y no maldigáis. Entonces, el mundo te puede presentar estas dos opciones, pero la palabra de Dios nos dice que escojamos la bendición siempre, siempre, hermanos. El versículo 15 nos dice que hagamos nuestras las alegrías y las tristezas de los demás. Regocijarse o llorar con otros era algo que Pablo también había instruido a los creyentes en Corinto, cuando él se refirió al que todos somos cuerpo de Cristo Jesús, somos su cuerpo. En Primera de Corintios dice 25 al 26 del capítulo 12, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, aquí está esta palabra, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El versículo 16 básicamente nos dice que vivamos en armonía unos con otros. ¿Qué significa vivir en armonía? En paz. Sin pleitos. Sin pleitos. en acuerdo. ¿Perdón? En acuerdo, estar siempre. Hermano, usted ha dicho una palabra muy interesante. Bien. Unánimes, ¿verdad? Eso es lo que básicamente es lo que quiere decir. Unánimes entre vosotros. Unánimes. Y unánimes podría significar de que seamos que tengamos una misma unidad. Pero como usted dijo, hermano, ¿cuál fue lo que usted mencionó? Que todos estemos de acuerdo. Aunque tengamos ideas diferentes, sí, hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente. En ese sentido, hermanos, no es cada uno, dice como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:13. Pablo concluyó esta sección explicando cuál puede haber sido el aspecto más desafiante de ser el sacrificio vivo que Pablo mencionó en Romanos 12 del 1 al 2. Aquí vemos que amar a los que nos hacen daño. Nuestra inclinación natural es buscar venganza, es buscar represalia, es buscar, como dice la ley del talión, que es, o como dice el lex talión, eso es una palabra en latín, que eso viene desde no solamente está en la Biblia, no está solamente está en Éxodo 21, sino también se habla en las culturas que también florecieron en aquellos tiempos. El código de Hammurabi, por ejemplo, habla acerca de la ley del talión, con las mismas varas que mides serás medido, dice, ¿verdad? Otro pasaje dice, ojo por ojo, diente por diente. Y si bien es cierto, la Biblia menciona ese aspecto en la ley, no era para que nosotros busquemos siempre estar siempre a mano con el otro, sino que la razón por la que en la palabra de Dios se menciona es para que nuestra revancha, nuestra represalia en contra del otro no esté por encima de lo que el otro nos haya dado. Sin embargo, Jesucristo no nos enseña eso. Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 39, yo le leo dice 38 al 39, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando nosotros reflejamos la humildad de Jesús,
confiamos en que Dios es el que actuará en nuestro nombre. Nosotros no tenemos que por qué tomar la justicia de Dios, y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Los seguidores de Jesús no debemos limitarnos a evitar la venganza. Más bien debemos de manera positiva procurar hacer lo bueno delante de todos, como dice el versículo 17. Y el versículo 18 puntualiza la medida en que los creyentes debemos adoptar esta conducta a las expectativas de los no creyentes. Dice, si es posible, dice, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque no va a ser posible en muchas ocasiones, pero nosotros hagamos todo lo posible de que estemos en paz con todos los hombres, como usted mencionó, hermana, ¿verdad? Que ser unánimes es que nosotros también tengamos esta paz. No siempre está en nuestra mano el conseguir unas relaciones armónicas, como también el hermano mencionó acerca de la armonía con los no creyentes. Hermanos, ¿qué les parece si vayamos al versículo 19 al 21 de Romanos 12? Aquí con el versículo 19 dice que Pablo regresa al tema de no vengarse. Los creyentes no debemos vengarnos. Una de las razones por la cual nosotros no debemos buscar venganza por nosotros mismos es porque vengar las injusticias es solamente prerrogativa de Dios mismo. Prerrogativa, es solamente el privilegio de Dios, es el de la venganza. Eso es lo que quiere decir el versículo 19. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo estaba refiriéndose a Deuteronomio 32-35, porque Dios lo sabe todo. Él sabe todo lo que ha pasado. A Él no le puedes ocultar nada. Él sabe todo, lo ve todo, y por lo tanto Él tiene todo el poder. Es un Dios perfectamente justo y que en última instancia no permitirá que la maldad quede impune. Hemos de dejar el castigo en las manos de Dios, dejar lugar a la ira de Dios. El versículo 20, Pablo también habló de dar comida y bebida al enemigo. Déjeme leer el versículo 20, porque se ha prestado también a muchas interpretaciones que no son adecuadas. El versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Usted sabe qué significa esto? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está hablando de un lenguaje antiguo, quizás es una práctica muy antigua que se hacía en esos tiempos, ¿verdad? Era de poner, dice, carbón, prácticamente, carbones ardientes en la cabeza de la persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Era una práctica de los egipcios, dicen algunos historiadores, que dice que para mostrar señal de arrepentimiento o congoja, estas personas cargaban, dice, canastas de carbón caliente sobre sus cabezas y así andaban por la calle. Entonces, a veces uno cuando lee de esa manera piensa, ok, le voy a dar, mientras más mal me hace a esta persona, le voy a dar más de comer, le voy a dar más agua. ¿Para qué? Para que cargue más carbón encima de su cabeza. Que esté más panzón. Exacto. Sí, porque así ya no va a poder de que se sienta mal. Con la finalidad de hacerlo sentir mal, como una represalia. Pero recordemos, hermanos, que esa no es la intención de Pablo que está viendo aquí. Desde el versículo 9 que él nos enseñó diciendo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa no es la interpretación, pues, hermanos, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo 20? Que Pablo nos insta a mostrar bondad a nuestros enemigos con la esperanza de que estos se avergüencen, dice, de sus acciones
pero se pregunten la razón por la que respondemos con ese amor. Para que se pregunte, oye, ¿cómo es que yo le estaba haciendo la vida de cuadritos? No se enoja, más bien me está respondiendo de esta manera. ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu secreto? ¿Verdad? Y hace que la persona cambie Así de es. manera agresiva que venía. A veces, muchas veces nosotros buscamos, como habíamos dicho, ¿verdad? Que el amor sea sin fingimiento, que no sea esperando algo a cambio. A veces, hermanos, instintamente nosotros hacemos esta ayuda a la persona con el fin de ganarnos, ¿verdad? Mi compañera de trabajo, mi compañero de trabajo siempre me trae problemas, así que le voy a hacer este favor para que sea mi amiga, para que sea mi amigo. Estamos buscando algo, ¿verdad? Pero esa no debe ser la finalidad, porque hermanos, hermanas, usted nunca quizás pueda ganarse la amistad de aquella persona, nunca va a llegar a ser amigo de esa persona, pero esa no debe ser la finalidad. ¿Qué nos dice Jesucristo en ese aspecto, hermanos? Está en Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para ganarnos su amistad, para que ya no nos estén enojándonos, para que seáis, usted y yo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la finalidad, hermanos. Ahora, si esta persona se muestra amable con usted, en buena hora, ¿verdad? Eso es algo loable, pero no es la finalidad. No debe ser esa la finalidad. Nuestra finalidad de nuestro amor sin fingimiento debe ser de que nosotros demos honra a nuestro Padre que está en los cielos. Para que, hermanos, como dice también en Mateo 5:16, para que dice, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, nosotros no somos responsables de las reacciones de las otras personas, pero dándoles ese amor incondicional, ese amor de darles comida, de darles bebida o cualquier otra necesidad que puedan tener, sea no para que nosotros cobrarnos revancha o sacar algo a cambio, es para que ellos puedan dar honra y gloria a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, el que da gracia tanto a justos como injustos. También eso es lo que agrada a Dios. En la sesión anterior habíamos visto que una de las cosas que agradan a Dios es que nosotros oremos por todos los hombres, como dice en 1 de Timoteo capítulo 2. Y otra cosa que agrada a Dios, hermanos, ¿qué es? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, versículo 16. Eso, hermanos, es lo que le agrada a Dios, que de ese sacrificio es algo que se agrada a Él. El versículo 21 pues finaliza con este párrafo que dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal por el bien. Quiere decir, hermanos, que aunque somos redimidos ahora y somos ciudadanos del cielo, los creyentes seguimos viviendo en un mundo inmerso en el mal. Hemos de batallar constantemente contra la tendencia a adaptar nuestra conducta a este mundo. No os conforméis a este mundo, dice el apóstol Pablo en este preciso capítulo 12, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que como conclusión podemos decir, hermanos, que el enfoque de esta sesión
ha sido encontrar formas de honrar a los demás, poniendo en práctica el amor hacia ellos, en otras palabras, a nuestro prójimo. Una vez más vemos que la forma de hacerlo es nosotros siendo un buen prójimo, tal como nos enseñó Jesucristo en la parábola del buen samaritano. Sin embargo, vivir esta verdad requiere una acción muy radical por parte nuestra. Nos golpea a nosotros en lugares vulnerables. No es fácil, hermanos, ser un buen samaritano. No es fácil, hermanos, ser un buen prójimo para alguien más. Así que reflexionemos. Comencemos con nuestro corazón. Examinemos los motivos de nuestras acciones, los motivos por los cuales amamos a los demás, que no sean por motivos personales, ¿verdad? Que los motivos sean superiores de dar la gloria, que ellos den la gloria a nuestro Padre Celestial. Que no estemos enfocados en nosotros mismos, sino en el bien de los demás. Honremos a los demás, inclusive a nuestros enemigos. ¿Pero cómo? Tratándolos con amabilidad, respondiendo a sus necesidades, buscando lo mejor y negándonos a vivir según la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente. Este tipo de amor es el que glorifica al Señor. Enriquezcamos a los demás, nos identifica claramente como el pueblo de Dios. Bendito Padre, te damos la gracia nuevamente, Señor, en esta mañana, por este día que nos has permitido nuevamente de vida, para que nosotros, Señor, hagamos las cosas mejor que el día de ayer, Señor bendito. Y que de acuerdo a tu palabra, Señor, y a este estudio, Señor, hagamos las cosas mejor, seamos un buen testimonio cristiano, Señor, y para agradarte a ti primeramente, bendito Padre. Y que nosotros, como dice ese estudio, Señor, siempre estemos preparados para ayudar al prójimo, bendito Padre. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias.